Hola, en este vídeo vamos a explicaros en qué consiste la neurosis, qué es y cuáles son las principales características de quienes la padecen. Existen personalidades en las cuales las emociones parece que se salgan de control de forma constante, hecho que provoca un deterioro de su funcionamiento general. En estos casos, podemos decir que la persona padece un trastorno emocional, que comúnmente se conoce como neurosis. El neurocitismo es una tendencia a estar en un estado emocional negativo durante largos periodos de tiempo. Las personas con neurocitismo tienden a estar más deprimidas, sufren sentimientos de culpa, envidia, ira y ansiedad, con más frecuencia y con mayor severidad que la mayoría. Las personas con tendencia al neurocitismo son particularmente sensibles a los cambios en el medio ambiente, sufren mayores niveles de estrés, es más fácil que perciban las situaciones como amenazantes y más negativas de lo que verdaderamente son. Para ellas, las frustraciones en principio triviales son altamente problemáticas y pueden conducirles a la desesperación. Tienden a ser tímidas y padecer ansiedad, fobias y otras neurosis, tales como trastornos de pánico, agresividad, ansiedad y depresión. La neurosis, en realidad, es un trastorno mental que implica sufrimiento, pero no hay presencia de alucinaciones ni delirios. El individuo se encuentra todavía en contacto con la realidad. En contraste, las personas sin neurocitismo son emocionalmente estables y se las arreglan para lidiar con el estrés con más éxito. Suelen ser tranquilas, ecuánimes y tienen menos probabilidades de estresarse o mostrarse tensas frente a las dificultades diarias. Síntomas frecuentes de la personalidad neurótica. Uno de los síntomas más frecuentes es que se siente triste la mayor parte del tiempo, no le encuentra el gusto a los pasatiempos o diversiones, tiene problemas interpersonales derivados de su poca tolerancia a los demás, fallos de memoria, distracción y dificultad para conciliar el sueño. En estos casos puede ocurrir que la persona ni siquiera se sienta tan triste, sino muy irritable, explosiva y con gran carga de frustración ante sus problemas cotidianos. La gente la nota muy sensible y con gran sufrimiento. En su vida, estos síntomas comienzan a provocarle dificultades en el trabajo, fricciones frecuentes con sus familiares o con otras personas e incapacidad para tomar decisiones adecuadas. Si esto progresa mucho, las ganas de vivir pueden disminuir y se llega a considerar incluso la posibilidad del suicidio. Esta situación requiere la evaluación y el tratamiento de parte de un profesional capacitado en el manejo de la depresión. También existen personas que paulatinamente desarrollan preocupaciones constantes y catastróficas, sin causa externa que las justifique, y se angustian por encontrar formas de evitar que se conviertan en realidad. Esto puede incluir la práctica de rituales mentales o conductas repetitivas como rezar en voz baja un número predeterminado de oraciones, contar mentalmente todos los autos de un determinado color, lavarse repetidamente las manos cuando se teme estar contaminado por haber tocado algún objeto sospechoso, chequear una y otra vez las llaves de la estufa para evitar ser intoxicado por una fuga de gas doméstico o la cerradura de una puerta para poderse retirar de ella con la tranquilidad de que está cerrada. Poco a poco comienza la disfunción social de la persona. Los demás la ven rara. Le cuesta trabajo incluso salir de su casa a realizar sus actividades normales, prefiriendo recluirse. Hay condiciones en las que la ansiedad se eleva de forma muy intensa y prevalece así a lo largo de semanas y meses. Son personas que se sobresaltan muy fácilmente y constantemente tienen la sensación de que algo malo les puede suceder, pero no saben de qué se trata. Frecuentemente se quejan de dificultades para descansar durante las noches, ya que les cuesta trabajo quedarse dormidas o mantener el sueño, y por las mañanas se sienten tan cansadas como si hubieran estado despiertas toda la noche. También pueden experimentar sudoración excesiva de las manos, latidos intensos del corazón, sensación pasajera de estar volviéndose locos, falta de aire o en algunos casos temor a morir repentinamente. Todo ello es compatible con un trastorno de ansiedad. ¿Qué es la neurosis? La neurosis es un conflicto. Ciertamente se trata del resultado de un conflicto, generalmente inconsciente, entre los sentimientos que el sujeto siente realmente pero que no se atreve a admitir y mostrar, por ejemplo, dolor, ira, miedo, culpa, apego, autodesprecio, y los sentimientos, conductas, que se cree obligado por sus propios miedos, la educación recibida, las exigencias sociales, etc., a expresar. De esta contradicción, de este choque, surge habitualmente una máscara intermedia, un sentimiento, conducta, más o menos deformado, al que llamamos síntoma,
un conjunto de síntomas, recibe el nombre de trastorno. La neurosis es un bloqueo. Como resultado del conflicto anterior y sus síntomas derivados, la persona no puede fluir y adaptarse con facilidad a la realidad. Se atasca, fracasa aquí y allá, pareja, trabajo, relaciones sociales, proyectos, felicidad, etc. Sufre mucho por todo ello. Como resultado, sus síntomas se retroalimentan y perpetúan. La neurosis es una defensa. ¿Contra qué? Precisamente contra sus dolores más secretos e insoportables, su desamor, sus traumas, sus miedos, sus sentimientos reprimidos, su infancia perdida para siempre, su responsabilidad de hacerse cargo de sí mismo o sí misma, etc. La neurosis es una estrategia. Paradójicamente, los síntomas neuróticos ofrecen también sus ventajas, pues dan al sujeto la oportunidad de ser el centro de atención, reclamar amor y mimos, dominar el entorno, evitar la vida y las responsabilidades, etc. Así, el neurótico, por comodidad y pereza inconscientes, se resiste sin saberlo a curarse. La neurosis es inmadurez. Todo lo anterior es una manifestación y a la vez un reforzador del secreto infantilismo o narcisismo del neurótico, que en el fondo no es más que un niño asustado, estancado en el pasado, evitando la vida, renunciando a su libertad. El neurótico, en suma, paradójicamente aferrado a su problema, se resiste a crecer. Para superar la neurosis, requerirá examinar con valentía cada uno de esos aspectos. Para ello, la persona afectada tendrá que destapar, aceptar y aprender a convivir con las verdades más duras de sí mismo y de su entorno pasado y presente. Tendrá que revivir muchas cosas, expresar sus emociones, superar sus miedos y sentimientos de culpa, realizar sus propios deseos, abandonar sus últimos apegos infantiles. Y así, gradualmente, cada vez con más fuerza y autoestima, la persona empezará a sentir que ya no necesita seguir huyendo de sí misma, pues se siente totalmente capaz de afrontar su pasado, su vida y su futuro. Hay que ayudar al neurótico para que se reintegre, para que se dé cuenta de sus verdaderos sentimientos, para que desarrolle su escala de valores y se relacione con los demás, basándose en sus sentimientos y convicciones. Karen Horney. Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva de ayuda. Hasta pronto.